Algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. De presupuestos generales del Estado ha quedado salvada in extremis gracias a los acuerdos con Esquerra y... Hoy, señorías, no solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un nuevo derecho. Que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Porque el aborto es un derecho de las mujeres. Estoy convencido que en un futuro veremos a Felipe VI dejando de ser rey. Muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta puesta de largo, a esta presentación pública de Neos, en un acto que ya les digo yo que va a ser muy, pero que muy interesante y no les va a dejar indiferentes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Veo muchas caras conocidas. Gracias por haber venido aquí esta tarde. Y por un pleno viernes. Y gracias a los que han intentado venir, pero hemos tenido que colgar o han tenido que colgar el no hay billetes porque no quedaban literalmente sitios, con lo cual pedimos disculpas a los que no han podido estar con nosotros. Se ha quedado literalmente pequeño este salón de actos. Y muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de streaming, vía online, por internet. Bueno, yo me pregunto, ¿qué hacen un viernes por la tarde tantas personas como ustedes, en vez de estar pensando en la cena de hoy, yéndose de fin de semana, tomándose una cañita, un vino, lo que ustedes quieran, estar de sobremesa, y están en Madrid un viernes renunciando a lo que probablemente sean sus planes de ocio y familiares, ¿no? ¿Qué sentido tiene que tantas personas estén un viernes hoy en Madrid, tanta gente viéndonos por internet, para hablar de la regeneración política y moral de España? ¿Qué está ocurriendo? Porque es de lo que se va a hablar aquí hoy. Con lo cual, que estemos tantas o que estén ustedes aquí tantas personas ya da una muestra de la seriedad y de la importancia del evento, ¿no? Porque hoy vamos a hablar no de la sociedad que vamos a dejar a nuestros hijos, sino de la que ya les estamos dejando a nuestros hijos. Si partimos de la base que Europa y que España, digamos que está desnortada, que se está dando en la línea de flotación de los valores, lo veíamos en el vídeo, de la civilización occidental, de los pilares cristianos, se necesita volver a centrar, buscar el norte, y de ahí viene esta asociación Neos, que responde al acrónimo, saben ustedes, de los puntos cardinales, norte, este, oeste y sur. Y de todo ello vamos a hablar, ¿no? Porque Neos, ya les digo yo, que no es una asociación que ha nacido del capricho de una sola persona o que de alguna manera es el esfuerzo individual de alguien. Detrás de Neos hay trabajo de muchísimos meses, de asociaciones, de fundaciones, de colectivos, de universidades, de personas, evidentemente, a título individual, que han querido dar su granito de arena para tener hoy el proyecto que hoy está, que estrenamos. Bueno, y concluyo con esta introducción, y ya les digo que hoy se va a analizar cómo está España, cómo está Europa, vamos a hacer una radiografía, pero también se van a poner soluciones, se van a dar remedios, no va a ser tan solo personas que de alguna manera digan, ¡ostras, qué catastrofistas! Sí que estamos mal, no, estamos como estamos, y lo verán. Pero se van a dar soluciones para intentar mejorar y poner solución a la deriva que tenemos. Bueno, les presento ya a la primera persona que va a subir ahora mismo al atril,
a darles, entre otras cosas, la bienvenida. Lleva años advirtiendo a contracorriente, no me atrevo a decir de manera individual, pero podríamos decir que casi, de ese proyecto político y social que hemos visto en el vídeo y que someramente les he descrito, que busca, de alguna manera, destruir ese orden social, ¿no? Desde la eutanasia, el aborto, la ideología de género, tantos proyectos separatistas que hay en nuestro país, y por ello, por llevar haciéndolo, predicando en el desierto, en muchas ocasiones en solitario, le han dicho de todo. Los peores adjetivos o epítetos que se pueden imaginar. Voy a decir algunos, los más light, porque no sé si hay algún menor aquí presente, como por ejemplo catastrofista, apocalíptico, pero como ya les digo que es un acto en positivo, voy a parar ya y les voy a presentar y les ruego un fuerte aplauso para don Jaime Mayer Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad e ideólogo de NEOS. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que han permitido que este acto hoy esté lleno de ilusión, de personas, que no quepa nadie, como exactamente es la ilusión que tenemos hoy. Vamos a intervenir muchos y por eso a mí me corresponde solamente decirles brevísimamente las razones, 5 razones del porqué de NEOS, esta alternativa cultural que hoy presentamos. La primera razón, por la defensa de la verdad de lo que hoy está pasando en España. NEOS nace porque el hecho más grave de todos los que tenemos delante de nosotros es un proyecto y un proceso de destrucción de un orden social fundamentado en valores cristianos, por otro, mejor dicho, por otro desorden. Segunda razón, porque es necesario un cambio de actitud personal, porque el cambio de una sociedad por otra, que fue la contrapartida de un proceso que iniciaron ETA y Rodríguez Zapatero hace 15 años, ha escogido el silencio, el escondite, la mentira, la ausencia escandalosa de un debate social para llevarlo a efecto. NEOS nace porque nuestro silencio no puede ser cómplice. No puede ser que sigamos silentes ante la transformación de esta sociedad. Y por eso nos movilizamos, nos rebelamos, expresamos con rotundidad nuestras ideas, fundamentalmente para oponernos, para decir que no, que decir basta ya a lo que está viviendo hoy a España, que es un suicidio histórico para todos nosotros. La tercera razón es porque tenemos que unir y sumar, porque no podemos seguir así, porque no podemos seguir tan desunidos, tan divididos aquellos que pensamos de la misma manera, que tenemos los mismos fundamentos cristianos. No podemos seguir así porque esta moda dominante está ganando por goleada. Y aunque sabemos que al final van a perder porque no tienen ni razón en singular ni razones en plural, no podemos seguir desunidos, fragmentados, sin existir en la sociedad civil. NEOS nace fundamentalmente para unir, para sumar, para que millones de españoles que comparten nuestros fundamentos cristianos no tengan la sensación de que no saben cómo defenderse, que no sigan huérfanos, que no tengan la impresión de que no sepan participar en un proyecto de estas características, porque quieren hacerlo, pero no saben cómo. Y por eso NEOS nace para representarles fundamentalmente, para que ellos sepan que van a ser defendidas sus principios, sus convicciones, su fe en la sociedad de España del año 2021.
Cuarta razón, nacemos fundamentalmente porque necesitamos esencialmente que España regenere. Es una obligación, porque sabemos que España ni Europa se regenerará si sigue y continúa la persecución o la obsesión enfermiza de destruir la dimensión religiosa y espiritual de la persona. España y Europa no se regenerará desde la nada, desde el silencio, desde nuestro silencio, porque fundamentalmente para defender la vida, la naturaleza, la dignidad de la persona, España como nación, la corona, todos esos fundamentos, nosotros tenemos que saber alzar la voz y no tener miedo. Y la quinta razón, porque es nuestra obligación. Es nuestra obligación porque fundamentalmente hoy España necesita que seamos capaces de que la capacidad del servicio, el sentido de la obligación, el sentido del compromiso y no la ambición personal sean nuestras características. Es fundamental que para que haya una alternativa política en España tiene que haber una alternativa cultural antes, previa. Y frente a los que dicen que defender las ideas, los principios, los fundamentos cristianos, nos alejamos del poder, nos alejamos de la victoria, nosotros pensamos exactamente lo contrario. Solo desde las ideas, solo desde los principios, solo desde las convicciones, solo desde un proyecto podremos no solo ganar, sino podremos recuperar esta crisis de civilización que hoy vivimos y que sufrimos. Y termino. Neos, en definitiva, nace simplemente para defender las convicciones más profundas e íntimas que tenemos cada uno de nosotros, con inteligencia, pero con claridad. Y por eso nosotros decimos que hay que saber decir basta ya, que no todo vale, que no se puede destruir los cimientos, los fundamentos de nuestra sociedad como lo están haciendo, que tenemos que saber movilizarnos, unirnos. No podemos seguir acomplejados, asustados, escondiéndonos, refugiándonos en nosotros mismos. Ese no es el camino, no es el camino de España, no es el camino de la regeneración de España y de Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jaime. Basta ya, y fíjense que está aquí de alguna manera el eslogan de lo que es Neos, porque no todo vale, que es lo que ha articulado el discurso don Jaime Mayor Oreja. Bueno, quien también lleva muchos años, de alguna manera, defendiendo principios tales como, les enumero someramente, la defensa de la dignidad de la persona, la defensa de la vida, del principio de subsidiariedad, del orden constitucional o del apoyo, literalmente, a la familia, es nuestro próximo ponente. De hecho, recientemente le escuché una frase ignaciana, que resume muy bien lo que es la institución que preside. Y para no equivocarme, les cito textualmente. Hay que hacer las cosas como si todo dependiera de ti, sabiendo que en última instancia todo depende de Dios. Les presento ya a don Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, cuyo apoyo, a través de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, ha sido determinante, sin lugar a dudas, en el lanzamiento de Neos. Un fuerte aplauso para él, por favor. Encantado.
En una entrevista publicada este pasado miércoles en el periódico El Debate, una de las grandes impulsoras de este proyecto de Neos, María San Gil, señalaba que España había perdido el norte, que estaba desnortada. Pero, y aquí viene un matiz de la máxima importancia, esta pérdida de orientación es una pérdida inducida. No es el resultado de algo casual o fortuito. Por ello, lo primero y fundamental es que los aquí presentes realicemos un diagnóstico certero de la realidad en la que nos hallamos. Sobre el diagnóstico no puede haber dudas ni diferencias. Determinar con exactitud qué nos sucede y qué tipo de enfermedad nos invade es una cuestión de vida o muerte. Y lo primero que me lleva a estar hoy aquí, con María San Gil, Jaime Mañor, Íñigo Gómez Pineda, Paco Vázquez y tantos buenos amigos, es esta coincidencia en el diagnóstico. Un diagnóstico que podría resumirse así. La reciente ley por la que se legaliza la eutanasia para las personas es la que se lleva aplicando desde hace tiempo a España como nación. Estamos viviendo un proceso de cristianofobia e hispanofobia con resultado, si no se remedia, de muerte. Lógicamente, esto no es un proceso que pueda improvisarse. A una nación con tantos siglos de historia en su haber y con tan profundas raíces en su ser, no se le da muerte en pocos años. Pero debemos ser muy conscientes al mismo tiempo que hace ya mucho tiempo que padecemos esta inoculación y extensión del virus ideológico que nos afecta, de esta animadversión, cuando no directamente odio, por todo lo que España representa. Odia a la fe católica y a la Iglesia, odia a su historia y a sus grandes gestas, odia a su cultura y a sus fiestas, odia, en definitiva, a todo lo que de bien y de verdad ha aportado España al mundo. Y todo ello acompañado siempre de una sedación progresiva de la sociedad civil española, una sedación programada por parte de un poder cada vez más agresivo, más descarado y más totalitario. Hecho el diagnóstico, surge inmediatamente la pregunta: ¿y cuál es la respuesta? ¿Qué tratamiento es el más adecuado a dicho diagnóstico? Si sobre el diagnóstico creo que no caben dudas, ante esta delicada y difícil situación cabe más de una respuesta. Pero, sin duda, una de ellas debe proceder del ámbito de la cultura y de la sociedad civil, como es esta plataforma que hace su presentación esta tarde. Porque estamos convencidos de ello, el mal que padece España no es demasiado distinto al que padece Europa y, en general, Occidente. Y ese mal no es otro que la ausencia de Dios. Queridos amigos, el intento de construir una sociedad sin Dios, expulsándolo de nuestras instituciones y de la vida pública en general, no puede salir bien. Y sobre esto no cabe engañarse. Una sociedad que ha dejado a Dios y que ya no lo tiene en el horizonte de su vida personal y colectiva, es una sociedad, como decía María San Gil, que está desnortada. Todo cuanto hay de bien, todo cuanto hay de verdad en los principios que hoy y aquí presenta Neos, la dignidad de la persona humana y la familia, el valor de la nación española, el respeto y amor por su historia, la libertad de educar a los hijos por parte de los padres, la defensa de sus instituciones fundamentales, en especial de la corona, todo ello, digo, tiene su fundamento en Dios. Quiero agradecer a Jaime Mayor Oreja su compromiso y empeño en esta tarea que nos convoca a todos. Gracias, Jaime, por este impulso tan necesario para España. Dios quiera que estemos a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir. Un desafío apasionante porque nos hallamos realmente en una situación radical y hasta me permitiría decir que shakespeariana, ya saben, la de ser o no ser. Tan delicada es hoy nuestra situación como nación y como pueblo. Ser o no ser. En estos años, de esto estoy convencido, nos jugamos la pervivencia de nuestra nación y de las cosas más sagradas que han formado parte de su historia. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero que no se pueda decir de cada uno de nosotros que no lo hemos intentado, que no hemos dado lo mejor de nosotros mismos para que España y la fe que la ha sostenido durante siglos en las situaciones más adversas pueda continuar existiendo. Nosotros hoy y aquí no tenemos ningún dilema, lo tenemos claro respecto a España. Optamos por el ser, porque España sea. Esta es nuestra opción y nuestro compromiso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Alfonso. Neos nace, por lo tanto, como ese diagnóstico que ha hecho, esa sedación de la sociedad por parte del poder. Bueno, nuestro siguiente ponente tiene una frase muy elocuente que a mí me ha llamado la atención. Hay que pasar de la indignación a la acción. No hay que estar constantemente quejándose. Hay que pasar a la acción si realmente creemos que España o que la sociedad está yendo como está el diagnóstico que se está haciendo hoy aquí, ¿no? Impulsa una fundación bajo 3 palabras clave, que son convicciones, coherencia y compromiso. De hecho, sobre las convicciones asegura que quien no las tiene se pierde una parte importante de la vida. Incluso llegó a decir que se convertía en un vegetal, si no me equivoco yo, ¿no? Es más, dice que no son negociables, por lo menos las suyas, sus propias convicciones, y que no piensa cambiarlas por ninguna otra. Les presento ya y les ruego un fuerte aplauso para don Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros, entidad impulsora de Neos, sin duda determinante que Neos sea una realidad. Gracias, amigo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir a esta llamada de Neos. Es realmente motivante el ver este auditorio lleno. Yo quiero dar un saludo especial a José Antonio Ortega Lara, que nos honra hoy con su presencia. Queridos amigos, hoy es un día muy importante para los españoles que no estamos dispuestos a permanecer callados ni impasibles ante la destrucción de España. Y no exagero al utilizar esta expresión. Nuestra nación está siendo minada por un gobierno que no cree en ella, ni en los valores que hacen grande a un país. Vemos cada día cómo se descarta la cultura del esfuerzo. Se manipula nuestra historia, se ataca a la familia, no se defiende la vida y se cuestiona nuestra unidad. Y mientras esto ocurre, los que discrepan de estos ataques, ensimismados en absurdas disputas, parecen incapaces de articular una opción ganadora. Por eso hoy presentamos una alternativa cultural que aspira a contribuir con generosidad a ese esfuerzo común tan necesario. A través del trabajo de los distintos grupos que conforman Neos, ofrecemos a quienes tienen la obligación de combatir institucionalmente estos ataques una base argumental sólida, cargada de razones, que contribuya a devolver la ilusión a los españoles. Nacemos para ayudar, para acompañar, para estimular la alternativa, no para encabezarla. La situación es tan grave que no permite perder más tiempo en absurdas competiciones de egos. Es mucho más importante saber cómo afrontar este desafío. Dicho esto, quisiera explicarles por qué la Fundación Villa Cisneros apostó desde el principio por Neos. Algunos ya nos conocen y por eso saben que para nosotros, para la Fundación Villa Cisneros, la unidad de España, la defensa del Estado de Derecho, los valores del humanismo cristiano y la monarquía simplemente no son cuestiones negociables. Y al igual que ustedes, nosotros sabemos también que en el siglo XXI un proyecto de ingeniería social como el que se ha puesto en marcha no puede combatirse en solitario si se aspira a la victoria. El individualismo que nos caracteriza no es ni suficiente ni eficaz. La unidad es fundamental y por eso hemos dado el paso de sumar fuerzas con el convencimiento de que solo de este modo podemos frenar la demolición de España, de la España que entre todos hemos construido. Les contaré una situación que vivimos en los actos que realiza la Fundación. El último, hace una semana, que hemos premiado al juez Pablo Llarena. Las personas que se acercan
a contarnos que les ha gustado lo que han visto o que coinciden con nuestras ideas, suelen preguntar, ¿y yo qué puedo hacer? Pues bien, hoy y aquí está la respuesta. Lo que pueden y deben hacer, si no quieren lamentarlo, es pasar a la acción. Indignarse no sirve de nada. Jaime Mayor decía hace un momento que vamos perdiendo el partido, por goleada creo que ha dicho incluso, pero lo vamos a seguir jugando. Y yo invito a todo el mundo a que salga a la cancha, a que no esté en las gradas. Nos preguntan qué podemos hacer. Y digo, aquí está la respuesta. Hay que pasar a la acción. Abandonar la comodidad es el paso que debe seguir al lamento y la preocupación. La situación que atraviesa España no solo lo merece, sino que nos exige a todos actitud y compromiso. Una actitud que supone atreverse a decir la verdad, combatir la mentira, no callarse, rebatir cada falacia que escuchemos. Un compromiso que no se limite a estar hoy aquí en el hotel, salir, nos vamos a casa y nos olvidamos de lo que hemos oído, sino que a partir de hoy difundamos lo que Neos representa, que busquemos colaboradores, que nos impliquemos e impliquemos a más gente en la construcción de una alternativa cultural. En definitiva, trabajar para que podamos dejar a nuestros hijos una España mejor aún de la que hemos recibido, un país en el que reconozcan lo que les hemos enseñado a querer. Y termino. Si ustedes creen que está en peligro la unidad de España, la familia, el derecho a la vida, la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos y que se está manipulando nuestra historia, es obligado pasar a la acción y defender nuestras convicciones hasta las últimas consecuencias. España, nuestra patria, merece que le demos un poco de lo mucho que de ella hemos recibido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Íñigo. Bueno, hechos estos tres primeros discursos iniciales, vamos ahora ya a una parte que vamos a alternar las intervenciones de unos ponentes muy interesantes con también material divulgativo, didáctico, audiovisual, con vídeos, para que me entiendan, que va a ser muy interesante también porque nos van a aportar y nos van sobre todo a hacer pensar en ese diagnóstico de cómo está España, cómo está Europa, ¿no? Bueno, que sepan que desde las 4:30 de la tarde, esto no ha empezado a las 7, ha empezado desde las 4 de la tarde, 4:30, más de o en torno a 300 personas han estado reunidas en hasta 7 grupos de trabajo con las 7 líneas que se han enumerado, que ahora se las voy a volver a decir, que son los pilares fundamentales de Neos y donde se basa toda su acción, ¿no? El primero de ellos, la vida. Y nos vamos a preguntar hoy aquí en las siguientes ponencias por qué es importante defender la vida, ¿no? Y explicaremos por qué es un don y el que a ninguno de nosotros de ninguna manera puede poner fin, ¿no? El segundo de ellos, la verdad, la citaba don Jaime Mayor Oreja. ¿Qué es la verdad exactamente? ¿Es algo superior a los gobiernos de turno, a las mayorías de turno, o no? ¿O depende de ellos? Vamos también a hablar de ello. Neos quiere poner en el centro la dignidad humana, que es algo muy interesante, y vamos a explicar por qué, y atajar los ataques a la familia. Porque de no hacerlo, ¿qué sería de nuestra sociedad si permitiésemos o si seguimos permitiendo esos constantes ataques a la familia, ¿no? Vamos a hablar también de la libertad, porque es importante, como no, la libertad en general y en concreto, por ejemplo, la de expresión. Se ha citado también aquí la de educación, la religiosa. ¿Están en peligro? ¿No lo están? Hablaremos de ello también. ¿Qué es España? ¿Es un Estado? ¿Es una nación de naciones? ¿Por qué es importante para la democracia a día de hoy defender a España como nación? Es el quinto pilar, digamos, de Neos. El sexto y penúltimo es sobre la monarquía. Vamos a hablar de ella. ¿A qué sistema nos iríamos si no tuviésemos la monarquía? Hay que explicar por qué la corona, y lo vamos a hacer, garantiza la estabilidad y la convivencia en nuestro país. Y por último, los peligros no son solo nacionales, no son solo en España. Esto sabemos, vivimos en un mundo global, es de perogrullo y trasciende las fronteras. Por eso vamos a hablar también de muchas de las amenazas globales. Si les parece, vamos con el primer vídeo que versa sobre la defensa de la vida. Asegurando así que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Porque el aborto es un derecho de las mujeres. Clama eliminar los 3 días de reflexión exigidos. Y regulemos la eutanasia de una forma garantista.
Queda aprobado el texto en sus términos. Una última cuestión antes de presentar a nuestra última ponente. Si hay que resignarse a las leyes que nos imponen, como las de la eutanasia, las del aborto que acabamos de ver aquí, si la vida es, podemos decir, todos estamos de acuerdo, lo más maravilloso que existe, algunos creemos que es un don, ¿cómo defender ese don de la vida de una manera atractiva? Sin que nos digan que nos estamos metiendo con la libertad individual de una persona, sin que nos digan que tenemos o que se tiene teorías o conceptos del siglo pasado. Bueno, de este interesante asunto vamos a hablar ahora mismo. Les presento, por tanto, a Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto de la Familia de la Universidad San Pablo CEU, una persona además que ha participado en numerosas conferencias y ha publicado muchísimos artículos en defensa de la familia y de la vida. Un fortísimo aplauso para ella, por favor. Buenas tardes. En los últimos tiempos vivimos de una manera constante frecuentísimos ataques contra la vida, ataques que se producen además de una manera cada vez más retorcida. Han hurtado a la sociedad el debate acerca de la vida en sus últimos momentos y pretenden continuar con esta situación hasta que hayan transformado la mentalidad y logren, como ha sucedido según veíamos en el vídeo con el aborto, que sea aceptado socialmente. Pero al mismo tiempo nos amenazan con una nueva normativa que posibilite acabar con más vidas humanas antes de que puedan nacer. Se tantea y se proyecta convertir en criminales a los defensores de la vida, a los defensores de la libertad, a los que lo único que hacen es presentar alternativas a las madres para que no acaben con la vida de sus hijos. La sociedad española no es capaz, no puede y no quiere seguir mirando hacia otro lado. Frente al individualismo galopante que pretenden desarrollar y frente a una sociedad insolidaria, en NEOS, y con NEOS la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, pretende poner de manifiesto que la defensa de la vida es esencial, la defensa de la vida de todos y especialmente la de los más débiles y la de los que no tienen voz. Por eso, la muerte no es la solución a los problemas, no es una alternativa. Una sociedad que no protege la vida es una sociedad abocada al fracaso, a la extinción, a la desaparición. Si tenemos una sociedad en la que la vulnerabilidad y la dependencia que emanan de situaciones precarias, del insuficiente desarrollo del ser humano en distintos aspectos, si esto es así, lo que necesitamos es una respuesta contundente que atienda a la solución, no que pretenda eliminar al enfermo, al que sufre, al que no tiene recursos. Por eso, desde la Asamblea de Asociaciones por la Vida y desde NEOS, manifiestamente decimos que no a la ley de eutanasia y que no a la ley de ampliación del aborto, que no al aborto. Hay que presentar alternativas y esta, que es una alternativa cultural, es lo que pretende en lo más esencial para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de toda la sociedad española, la defensa de la vida desde el principio hasta el final. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carmen. Vamos con el segundo de los pilares de Neos, ¿no? Había 7, la defensa de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y sobre todo, ¿quién determina la verdad? Vamos a hablar de ello ahora, ¿no? ¿Puede un gobierno de turno, digamos, fijarla, legislar sobre lo bueno, sobre lo malo, legislar sobre la historia, establecer cuál es la verdad sobre la historia? Existe, y es lo que vamos a hablar aquí, porque existe una verdad objetiva que trasciende sin lugar a dudas a las leyes, que trasciende a los partidos políticos, pero vamos a preguntarnos cómo se tiene que defender esa verdad. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Queremos ser la garantía de verificación, ¿no? Porque es una norma en la que nadie puede estar en contra. Yo no he pactado con los independentistas. Pues todas esas sentencias se declaran nulas en esta ley de memoria democrática. Existe, por tanto, una verdad objetiva que no sea relativa, subjetiva. Vamos a hablar de todo ello. Si les parece, les presento a don Ignacio Sánchez Cámara, que es catedrático de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos y, además, es columnista de El Debate. Un aplauso para don Ignacio, por favor. Muy buenas tardes. La mentira eclipsa a la verdad y aspira a gobernar. Podemos decir que ya nos gobierna. El poder político en España fomenta la mentira y aspira a destruir la verdad. No es competencia de los gobiernos democráticos decidir lo que es verdadero en el ámbito de la moral, la ciencia, la religión o la historia. Esto es propio de los regímenes totalitarios. La misión de los gobiernos es la búsqueda de la justicia y el bien común, no la determinación de lo que es verdadero o falso. La verdad no depende del sufragio universal ni de la decisión de parlamentos y gobiernos. Negar la existencia de verdades absolutas es negar la posibilidad de la verdad. Una verdad relativa no es propiamente una verdad. La verdad no depende de la situación política o social. Los actuales gobernantes niegan la verdad absoluta para imponer su verdad, es decir, la mentira absoluta. Parece que hoy la mentira se ha convertido en un deber inexcusable y la verdad en objeto de persecución. Pero la verdad puede ser negada, ocultada o rechazada durante un tiempo, pero nunca puede ser destruida. La verdad es la condición de la libertad y no al revés. Al final, no habrá libertad para los amigos de la libertad y sí para sus enemigos. Se reconoce el derecho a mentir y se niega el derecho a decir la verdad. La mentira se convierte así en un derecho y la verdad en un delito. La mentira se convierte en un nuevo derecho fundamental. Si la verdad nunca se puede imponer mediante la fuerza, menos aún la mentira y la falsedad. En Neos nos oponemos a las agresiones que se están produciendo contra la libertad en general y contra las libertades de expresión y cátedra en particular. Se manifiestan, entre otros ámbitos, en la Ley de la Memoria Histórica y en el proyecto de ley sobre la memoria democrática que incluye la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, piedra angular de la reconciliación entre los españoles y de la transición a la democracia. Se trata de auténticas leyes mordaza propias de regímenes totalitarios. Nos oponemos a la imposición de la mentira como programa político,
pero no solo nos oponemos, aspiramos a detener el proceso de deshumanización del hombre y recuperar la vigencia social del cristianismo en España, sus principios y sus valores. No en vano seguimos a quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio. Vamos ahora con el tercer pilar de NEOS, que es la defensa de la dignidad de la persona y de la familia, ¿no? Entre otras cosas, vamos a hablar de conceptos que a buen seguro todos ustedes habrán escuchado, pero hoy vamos a intentar de alguna manera aterrizarlos. Si no es hoy, saben que como NEOS tiene vocación de continuidad, se irá haciendo en los próximos días, ¿no? Algunas reflexiones, como por ejemplo la ideología de género, vamos a hablar de ello, sobre la importancia de hablar de las diferencias de sexos entre hombre y mujer. ¿Es importante? ¿No lo es? De la biología, de la ciencia, porque parece que muchas veces se va arrinconando, ¿no? Es interesante rescatar estos conceptos. Así que, si les parece, vamos a ver este vídeo y después les presento a la siguiente ponente. Que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad. Vamos a daros un taller de perspectiva de género y violencia de género. Con las familias monomarentales, con las familias LGTBI. Una persona sola también es una familia. A contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Dignidad de la familia, de la persona y de la importancia de formarnos para poder defender, digamos, estos pilares que hoy NEOS les viene a presentar. Para ello, les presento a una profesora que es titular de la Universidad Carlos III. Además, está especializada en temas de educación y familia. Se llama María Calvo y les ruego un fuerte aplauso para ella, por favor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es el aullido emocional más extendido en la sociedad actual, porque estamos viviendo un momento de crisis de identidad personal, un momento de crisis del concepto de ser humano, porque se están negando los fundamentos antropológicos esenciales del ser humano, entre otros la alteridad sexual, es decir, la consideración de la existencia de un hombre y una mujer naturales. ¿Quién soy yo? A esta pregunta siempre le hemos podido dar respuesta, tirando de la familia y tirando de la religión. La familia, imperfecta, sensatamente imperfecta, pero todas las familias somos imperfectas, la familia nos proporcionaba raíces, somos seres genealógicos hechos de memoria y de historia, y nuestros antepasados eran el prólogo en el libro de nuestra vida, no se ubicaban en el tiempo. Pero es verdad que se ha producido recientemente una alteración en nuestros principales códigos simbólicos, especialmente en lo que se refiere a la paternidad y a la maternidad. Si se niega la alteridad sexual, si se niega la existencia de un hombre y una mujer naturales, se niega entonces que un hombre tenga la función de padre, una mujer la de madre y, por lo tanto, uno de los dos es prescindible. Lógicamente, en el momento en el que estamos viviendo, el prescindible es el varón, evidentemente. De hecho, en el Real Decreto Ley de Permiso de Paternidad, aprobado por este Gobierno, la palabra padre no aparece ni una sola vez. Ha sido sustituida por la expresión progenitor distinto de la madre biológica. Es decir, la propia ley mata al padre, pero no físicamente, sino simbólicamente, lo que es mucho peor. De manera que hay una desculturización de la paternidad y de la maternidad y esto ha producido a su vez una desnaturalización en los procesos de filiación. Como digo, la pregunta ¿quién soy yo? La podíamos responder con la familia, nos daba raíces, y la podíamos responder con la religión. Creyentes y no creyentes teníamos o nos beneficiábamos de saber que teníamos la dignidad de hijos de Dios. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios, ni más ni menos. Pero si Dios no existe, como decía Dostoyevsky, todo está permitido, como estamos viendo recientemente. Y si no tenemos una visión trascendente de la vida y si no tenemos raíces en la familia, sobrevuela sobre el ser humano el sueño obsceno de la apropiación de la vida.
el fantasma de la omnipotencia del ser humano. Porque la técnica y el derecho se lo están permitiendo actualmente, de manera que, mediante la técnica y apoyado por las leyes, el hombre decide actualmente si trae vida al mundo o no trae vida al mundo. Es decir, decide ni más ni menos si transforma o no la tierra, porque la generación de una nueva vida es la transformación sin retorno de la faz del mundo. Cada vez que nace una nueva criatura, la tierra no vuelve a ser nunca la misma. Decide si trae vida o trae muerte, porque el aborto es eso, siendo además una fractura insalvable en el corazón de la feminidad. Decide cuándo trae vida, con capacidad generativa de la madre o no, porque por técnicas de reproducción asistida las mujeres podemos tener hijos mucho más allá de la edad adecuada. Decide cómo traer vida, con sexo o no. El coito ya no es necesario para tener hijos. Nunca ha estado tan separado el sexo de la familia y de la filiación. Con amor o no, con padre o no. Por supuesto, los hombres son prescindibles incluso para tener hijos actualmente. Basta una donación anónima de gametos masculinos. Si trae vida con cuerpo o no, porque hasta la mujer puede prescindir de su cuerpo, de dar cobijo al ser humano con un vientre de alquiler o con la actogénesis que está a la vuelta de la esquina. Y, por supuesto, decide traer vida a hijos sanos, porque la legislación española permite deshacerse de aquellos embriones que tengan defectos genéticos, algo que ni siquiera la legislación alemana se ha atrevido a hacer por la cercanía que tiene con la eugenesia. De este modo, la vida llega al mundo sin hospitalidad, llega al mundo mutilada, llega al mundo carente de sentido. La vida llega sin libertad, sometida a una relación de dominación, porque ese niño nace como un producto que tiene que cumplir las expectativas de quien lo creó. De modo que, como dice Habermas, la vida o el ser humano encuentra en esta situación un menoscabo de su propia autocomprensión moral. Pero esto no ha sucedido de la noche a la mañana, evidentemente ha sido tras un proceso en el que se ha aniquilado todo lo que tenía que ver con la tradición judio-cristiana y se ha aniquilado lo que tenía que ver con la razón. La tradición judio-cristiana que nos enseñó a priorizar el amor sobre el deseo, el amor, como dice Bauman, que es centrífugo, liberador, frente al deseo, que es centrípeto, destructivo, narcisista, autorreferencial, inmaduro e incluso algo nihilista, porque no encuentra nunca la satisfacción. Pero hemos entronizado los deseos, y los deseos dan lugar a que solamente sean válidas las emociones, los sentimientos. Lo que emociona es lo válido. Incluso en el derecho ya no es, como decía Santo Tomás de Aquino, el uso de la razón para buscar el bien común. Ahora mismo mi deseo es la ley. Y si renunciamos al uso de la razón, nos deshumanizamos, nos animalizamos, porque la racionalidad está en la esencia del ser humano. Y además acabamos con la civilización occidental, porque si, como decía Freud, el control de los impulsos da lugar al comienzo de la civilización, si actualmente la libertad es dar rienda suelta a los impulsos, incluso a los impulsos sexuales más básicos del ser humano, acabamos con la tribu y nos sumergimos en la horda, en la naturaleza salvaje. Es importante, es urgente rehumanizar la vida como trascendencia absoluta, en su más pura inmanencia, pero trascendencia. Es urgente volver a amar la vida sin reservas, amar la vida con todos sus defectos, con sus imperfecciones, amar la vid torcida, no a pesar de que es torcida, no a pesar de sus imperfecciones, sino porque es torcida. Y esto solamente puede suceder en la familia. Y solamente puede suceder con una visión cristiana de la vida, donde se ama a las personas por cómo son, al margen de sus defectos, de sus imperfecciones o de sus carencias, en la familia y desde una visión cristiana. Si no, resulta absolutamente imposible, porque además es en la familia donde se sabe que la libertad del ser humano requiere un comienzo y un fin indisponibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Queremos dar una pincelada más
sobre esto tan importante como es la dignidad de la persona y de la familia. Por ello queremos que tome la palabra una persona que entre su amplio currículum dirige un proyecto de investigación titulado textualmente Ideología de Género, una mirada crítica y pluridisciplinar. Se llama Carmen Sánchez Maillo, es secretaria académica del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad San Pablo CEU y les ruego un aplauso para ella, por favor. Por las razones que ha explicado antes María Calvo, en NEOS, desde el absoluto respeto a las personas, somos críticos con una ideología. Decimos no a un asalto al sentido común que se nos ha impuesto a través de la ideología de género. Una ideología que ha irrumpido en la legislación española, que ha dado lugar a unas leyes de corte totalitario que tienen la absurda e imposible pretensión de cambiar la naturaleza humana. Denunciamos todo un cambio legislativo que se ha venido produciendo en las 2 últimas décadas y que han cambiado España, tanto a nivel nacional como autonómico. En el ámbito nacional, el cambio se produjo desde el año 2004 al 2011, con la Ley de Violencia de Género, la Ley de Matrimonio entre Personas del mismo sexo y la Ley del Aborto, entre otras. Y a nivel autonómico, con las denominadas leyes LGTBI aprobadas en una inmensa mayoría de comunidades autónomas desde el año 2011 hasta nuestros días, que responden a una matriz común, que tienen un neolenguaje que nadie entiende y que responden, por tanto, a una ideología muy concreta. Decimos no a la Ley de Infancia recientemente aprobada, ley que supone un ataque a la familia y a la libertad educativa que toda familia debe tener para con sus hijos. Rechazamos también dos anteproyectos legislativos en ciernes, la Ley Trans y la Ley de Diversidad Familiar, puesto que son proyectos que aparecen igualmente impregnados de ideología en su contenido, en sus propósitos y en sus medios, y que tratan de normalizar situaciones, especialmente entre los menores, ante las que no hay consenso ni social, ni médico, ni científico. Por el contrario, desde NEOS apoyamos y defendemos a la familia formada por padre, madre e hijos. Las palabras padre y madre quieren que desaparezcan en documentos, en leyes, y sin embargo, la familia formada por padre, madre e hijos entendemos que es la que debe ser protegida con prioridad sobre el resto de formas de convivencia familiar, pues proporciona un bien insustituible a la sociedad. Creemos que uno de los retos más urgentes hoy es valorar la necesidad de las 2 figuras esenciales en familia, padre y madre, fundamentales para forjar la personalidad de los hijos. Queremos poner en valor, por tanto, la institución familiar, pues es quien protege y educa a niños y adolescentes para que puedan también ellos formar una familia en un futuro. Familia que es la institución más humana, más necesaria para el hombre y, en definitiva, la que aporta mayor felicidad. Por ello, ante el intento ideológico de invertir el sentido común, desde NEOS apostamos por la recuperación de las evidencias elementales del ser humano, evidencias que nunca podrán ser borradas, que saldrán a flote después de la tempestad y que serán los pilares de cualquier sociedad futura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos ya con el cuarto pilar de NEOS, ¿no? La libertad. Pero vamos a intentar aterrizarla, hablar de hechos concretos de la libertad de expresión, la libertad de educación, la libertad religiosa. Ustedes juzgarán, se preguntarán si están en riesgo la libertad que cada uno de ustedes procesa o intenta hacerlo a diario o no lo está. Y nos vamos a preguntar también sobre los que tienen determinadas convicciones, muchos probablemente los que estén aquí, que son, digamos, contrarias a lo políticamente correcto, a la corriente mayoritaria. Si ustedes las verbalizan en sus puestos de trabajo, con amistades, ¿qué ocurre? ¿Se sienten juzgados? ¿Se sienten miradas, desaprobaciones o no? Hay libertad para hablar abiertamente de cualquier cosa, ¿no? Pues de todo ello vamos a hablar de la nueva ley de educación, de la ley CELA, que antes hemos visto una pincelada. Vamos a ver otra pincelada más en este vídeo. Es el momento en el que los
Los operarios del Ayuntamiento de Callosa de Segura, en Alicante, retiran Vamos a resignificar también el Valle de los Caídos. Pudiésemos acabar de una vez por todas con ese acuerdo con la Santa Sede. De ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Claro que hay que regular la objeción de conciencia. Libertad, objeción de conciencia, libertad de manifestación. Para hablar de todo ello, les presento y les pido un fuerte aplauso para el jurista Eugenio Nassarre. Ahí está. Queridos amigos, muy buenas tardes. Siento que los focos no vean los rostros porque sé que hay muchos amigos en este salón que está repleto, lo veo repleto de gente y muchísimas gracias. Si pudiera resumir en 2 palabras el sentido del grupo de trabajo que he coordinado y que hemos estado en las primeras horas de la tarde en una reflexión sobre el tema que nos ha tocado, es que no hay tarea más hermosa que defender la libertad. Y una tarea que han hecho muchas personas de nuestras generaciones que nos han precedido, pero que ahora también nos toca a nosotros. Porque las libertades nunca están definitivamente conquistadas y porque hay muchos enemigos de la libertad. Las libertades son indivisibles, pero en nuestro grupo de trabajo nos hemos centrado principalmente en 2 de ellas, la libertad religiosa y la libertad educativa. ¿Por qué? La libertad religiosa fue llamada, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba en la reconstrucción de las democracias, la primera de las libertades. Lo es la primera porque es un derecho raíz, porque engloba a muchos de los otros derechos, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de reunión, de culto. Si falla la libertad religiosa, fallan como en cascada el resto de las libertades. Y es uno de los pilares, la aspiración de un mundo en paz que pretendían los que iniciaron esta etapa fructífera de nuestra humanidad y en Europa. Nuestra reflexión nos ha hecho ver que en las últimas décadas, sobre todo, se ha producido en la cultura europea y occidental un fenómeno de desnaturalización del contenido esencial de la libertad religiosa. Han influido muchos factores que no es necesario entrar aquí, entre otros la secularización, que en Europa es descristianización. Y así ha sido el caldo de cultivo para que se hayan incrementado los fenómenos de hostilidad hacia las creencias, los grupos religiosos. Están alentados por quienes consideran que las creencias religiosas son el obstáculo principal para el modelo de sociedad y de cambio antropológico. Ya he hablado antes en los otros oradores que me han precedido, de otras comisiones, que pretenden implantar en la sociedad. Nosotros partimos de nuestra Constitución. Es una buena Constitución, la de 1978. Y en el Pacto Constitucional hay un modelo de libertad religiosa y del tratamiento de derecho religioso
basado en la laicidad positiva y en las relaciones de cooperación entre el Estado y las iglesias y confesiones y comunidades religiosas, que nos parece es el que tenemos que asumir y defender frente a otros intentos que desgraciadamente pueden llegar relativamente pronto de desnaturalizar este modelo. Finalmente, voy terminando. Aunque parezca mentira, en el siglo XXI la persecución religiosa se está incrementando en el mundo, con variadas fórmulas, con variada intensidad: persecución violenta, intolerancia, discriminación y hasta genocidio por hecho religioso. Buena parte del mundo occidental vive con indiferencia estos fenómenos de hostilidad y persecución religiosa, que también se producen en las sociedades democráticas. No está en la agenda internacional, en las preferencias de la agenda internacional. Y la comunidad internacional no está cumpliendo con su misión y su compromiso que se adoptó en la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros creemos que hay que poner en esta agenda la libertad religiosa en todos sus ámbitos. Y yo animo a los del grupo de trabajo, que han estado formidables en la sesión, a trabajar sobre ello. Y finalmente, no podemos olvidar algunas otras tareas que digo telegráficamente y que han aparecido en nuestras discusiones. 3 en concreto. Primero, hay que propiciar un diálogo entre las confesiones religiosas y otras cosmovisiones para buscar el respeto, el entendimiento y la comprensión mutuas. No hay que enfrentar, hay que dialogar. Hay que defender el derecho a la objeción de conciencia en su verdadera dimensión. Y hay que trabajar intensamente para contrarrestar todas las iniciativas orientadas a la cancelación de la herencia judeocristiana de nuestra civilización, no a la teoría de la cancelación. Para esta tarea os convocamos, tenemos que proclamar que amamos a la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Bueno, muchos de ustedes seguro que se estarán preguntando qué opina o cuál es el planteamiento de Neos sobre algo tan importante como es la nación española. Vamos a darles ahora la respuesta sobre hechos concretos, como por ejemplo que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, ¿qué hay de malo en que se dialogue? O, por ejemplo, en un referéndum hipotético de autodeterminación para Cataluña o el País Vasco, ¿qué hay de malo en que se vote, en que los ciudadanos acudan a las urnas, ¿no? O tantas otras cosas, o por qué hay que defender, digamos, la herencia española en Hispanoamérica o el papel que tuvimos en la evangelización. De todo ello vamos a hablar ahora en el quinto pilar, que es la defensa de la España-nación. Lo vemos. Un país lliure, pacífic y democrático. De ofrecer disculpas. Les pido que sean civilizados. Conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del proceso. In extremis, gracias a los acuerdos con Esquerra. Bueno, para hablar de todo ello, qué mejor que contar con un catedrático de Historia Medieval. Ha sido también rector universitario, rector honorario, escribe habitualmente columnas de diversos medios. Les recomiendo la que escribió hace mes y medio sobre el 12 de octubre en el Diario de Sevilla. Les presento ya a Rafael Sánchez Saus, director del Congreso Católicos y Vida Pública. Buenas tardes. Voy a leer sucintamente el texto que he preparado para así atenerme de la mejor manera posible al tiempo concedido. España sufre en nuestros días
una de esas crisis que requieren un gesto histórico de reafirmación. En el centro de esa crisis está la del concepto mismo de nación española, negada o cuestionada por una parte importante de la ciudadanía, muy agudamente en algunas regiones, y por las mismas instituciones de gobierno que deberían ampararla y defenderla como piedra angular del sistema democrático del que es condición y expresión. Sin embargo, y a pesar de sus detractores y de quienes la niegan, la nación se asienta en un fondo histórico simbólico profundamente arraigado. Ahogado cada vez más en un mundo sin referentes sólidos ni asideros estables, el hombre contemporáneo anhela recuperar el sentido del arraigo. La historia demuestra que es imposible la libertad y la seguridad sin una patria que nos acoja. Por otra parte, frente al nacionalismo disgregador, insolidario y tribal, el patriotismo de las naciones históricas ha demostrado una gran capacidad para mantener el equilibrio entre la unidad y la pluralidad en un marco de convivencia sólido y duradero. España es nuestra única patria. En nuestro grupo de trabajo hemos dedicado muchas horas a debatir sobre los fundamentos culturales e históricos de la nación española, que son absolutamente irrefutables. La urgencia de este momento nos exige centrarnos ahora en los peligros que se ciernen sobre nosotros y en algunas propuestas que desde el plano cultural y de las ideas quisiéramos llevar al ánimo de todos. Empezaremos proclamando algunos noes, para que así resuenen aún más fuertes nuestros síes. Decimos no a la prevista comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. España es una nación, no una nación de naciones. Afirmamos que no se puede decidir el futuro de todos desde una negociación con una comunidad. Por ello decimos no a la posibilidad de una autodeterminación pactada a través de sucesivas aproximaciones por la vía de diferentes referéndums. Existe el consenso general de que solo a las naciones les corresponde el ejercicio de la soberanía. Es profundamente inmoral y desmoralizador para el conjunto de la nación que una parte de ella, en virtud de un chantaje permanente, consiga ventajas que son negadas a las demás comunidades. Por otra parte, ninguna nación permite una constante autodeterminación de sus elementos integrantes. La permanencia es esencial para cualquier organización o asociación. Sin esa seguridad se condiciona el vínculo y se le pone en peligro continuo de extinción. Pero mucho antes de ese final, la consecuencia de este proceso es la debilidad como nación. Los conflictos más graves estarán servidos, tanto internos como externos, como se ha podido observar en estos meses pasados en Ceuta o como se está poniendo de manifiesto en la debilidad española ante la crisis energética. No solo la unidad, también la paz y la libertad están en juego. Ante el gran desafío que todo lo anterior supone, se hace urgente la articulación de un renovado discurso desde el plano de las ideas que, sin renunciar a los fines de conciliación y fraternidad, afirme sin concesiones la necesidad del mantenimiento de la idea de nación española, sujeto de cualquier posible soberanía, asentada en la realidad geográfica y poblacional, la lengua, la cultura y la historia comunes. En ese discurso es preciso dar al español el rango que le corresponde entre las lenguas más importantes del mundo, asegurando a toda costa los derechos de los hablantes en todas las comunidades autónomas. Por último, es igualmente necesario promover una nueva relación política, cultural, académica y humana con los países hispanoamericanos, que permita contrarrestar los efectos de las ideologías indigenistas en auge y de la corrección política que ponen en grave riesgo el legado español en América y constituyen en conjunto una versión actualizada y especialmente virulenta de la leyenda negra. Nuestro compromiso desde NEOS es concienciar a la ciudadanía de la necesidad ya inaplazable de esas tareas y proporcionar los instrumentos que hagan posible ese despertar a los grupos políticos que estén dispuestos a combatir por él con las armas que el sistema democrático pone a su alcance. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Venga, vamos ya con el sexto ya y penúltimo de los pilares, ¿eh? La defensa de la corona. Inequívocamente, Neos defiende la monarquía de nuestro país. Y nos vamos a preguntar qué ha aportado la monarquía en los últimos más de 40 años que lleva primero Juan Carlos y ahora Felipe VI como rey, ¿no? O dicho de otra manera, ¿estaría España exactamente o en el puesto o en el lugar donde está en el mundo y la importancia y relevancia que tiene si no fuese por la monarquía? ¿Es el republicanismo la solución a algunos de los problemas que hay? Lo vemos. En la historia de España, monarquía es símbolo de corrupción. Donde una persona que no ha sido elegida por nadie, pero actúa como jefe de Estado. ¿Para qué sirve un rey? A Felipe VI dejando de ser rey. Lo hemos escuchado, corrupción, la monarquía es algo ilegítimo, anticuado, no neutral, representativo tan solo de una minoría. Bueno, para hablar de todo ello y del papel y sobre todo por qué Neos defiende la monarquía, les presento a don Enrique Filiquete, que es director científico de la Cátedra Tomás Moro de la Universidad Católica de Valencia y profesor de Derecho Constitucional. Un aplauso, por favor. Defender la monarquía es defender a España. La monarquía es una seña de identidad de la nación española y forma parte de nuestra tradición histórica desde hace más de 5 siglos. Además, de manera singular, en los últimos 45 años ha jugado un papel determinante para asegurar nuestra democracia, la estabilidad política, el progreso económico y social, así como el respeto internacional de España. La monarquía es parte del ser de España. España no se crea en la Constitución de 1978, sino que es la base desde la cual se construye el modelo constitucional. Y España es el resultado de una historia, de una cultura, de momentos de crisis y de esplendor. Sin la monarquía no se puede entender España y solo desde la monarquía se completa el ser de España. La monarquía parlamentaria es la clave de bóveda de nuestra arquitectura institucional. Sin la monarquía, nuestra Constitución no tendría sentido. Y es legítima, integradora, neutral y moderna. La corona es, por tanto, democracia, Estado social y democrático de derecho, separación de poderes, afirmación de la nación. Es unidad, es permanencia del Estado y respeto a la libertad, a la justicia, a la igualdad, al pluralismo político. Es garantía de la estabilidad de las instituciones. La corona es Constitución. La defensa de la corona es más urgente y necesaria que nunca ante el proyecto de ruptura al que se enfrenta España con el papel protagonista de ETA y de Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos ante una revolución instigada por la totalidad de las fuerzas políticas radicales y extremistas. Se pretende sustituir la legalidad constitucional por un nuevo modelo, cuya prosperidad depende de la aceptación de la sociedad, que es, para ello, bombardeada desde todos los medios posibles, a fin de que asuma esa nueva sensibilidad mayoritaria. En el nuevo orden revolucionario no existen elementos inalterables. La nación, el territorio, la soberanía, la unidad, la democracia representativa, la corona, los derechos fundamentales, la división de poderes, se relativizan y dejan de ser fundamento del sistema. Y en el plan de ruptura del orden constitucional se considera una prioridad el acoso y derribo a la corona como elemento integrador del Estado, aprovechando que, por una parte, la sociedad que entendió la misión fundamental de la corona en la transición y su papel en la consolidación democrática tiene ahora más de 50 años.
el apoyo social no es el mismo, y especialmente en las generaciones más jóvenes, las cuales no perciben el valor de la corona como símbolo de la unidad del Estado, sino como una institución más. Y, por otra parte, porque lo monárquico no ha movilizado a la sociedad civil. La corona era querida y aceptada por todos los partidos políticos. Los planteamientos republicanos eran una anécdota propia de sectores extremistas y radicales, y por ello no fueron motivo de preocupación social. Por eso la corona hasta ahora no ha necesitado que la sociedad civil la defendiese. Pero ese escenario ha cambiado en muy poco tiempo ante la apuesta por el nuevo orden revolucionario, por lo que el acoso a la corona ha cogido desprevenidos a la sociedad civil y a los partidos políticos. La corona se ha convertido en una pieza a batir. La corona es un obstáculo para quienes pretenden destruir España. Quienes creemos en España estamos obligados a reivindicar y defender el significado, la naturaleza y el papel de la corona. No es suficiente lamentar la existencia de un proyecto de ruptura. Es momento de recordar su papel decisivo tanto en la historia como en el pasado reciente y, además, afianzar su futuro. La historia nos recuerda de forma inequívoca que la defensa de la monarquía siempre ha significado la mejor defensa de España. Es, por tanto, misión de la sociedad civil la defensa de la corona sin quiebra, que se perciba como contrapeso social a los ataques que sufre, pero también debe planificarse acciones propositivas para educar en el conocimiento, el valor y el respeto a la corona. El elemento clave es la formación. No se puede aspirar a defender a la corona si no se educa en el respeto a la corona. La corona debe ser respetada, aun por los discrepantes, pues aunque la discrepancia está en el núcleo de los derechos fundamentales, en el respeto está la esencia de la Constitución. Y para respetar hay que conocer. Y respetar es partir del valor superior de lo que debe ser respetado. Hay que aspirar al pleno respeto hacia la corona. Su defensa solo resultará necesaria si se pierde tal respeto. Y para respetarla hay que saber lo que significa, conocer su valor histórico y constitucional, lo que representa y los altos servicios que presta España. Por eso, desde NEOS queremos iniciar una labor de estudio y divulgación de la corona, que empiece con alumnos en la etapa escolar, continúe con estudiantes de universidad y sea objeto de análisis por los expertos, involucrar a centros educativos, universidades y científicos en el conocimiento de la institución y su importancia en el Estado de Derecho. Todos somos conscientes del difícil momento que atraviesa España y NEOS debe asumir el compromiso activo, especialmente dirigido a la juventud española, para respetar a la corona y reivindicar su papel en nuestro futuro. Serán acciones en el ámbito cultural y educativo para que las nuevas generaciones conozcan la trascendencia de la corona en la historia, en el presente y en el futuro de España, y que podamos trasladar a los españoles del hoy y del mañana que decir «Viva el Rey» no es un acto subversivo, que decir «Viva el Rey» es afirmar la democracia, que decir «Viva el Rey» es afirmar el Estado de Derecho, que decir «Viva el Rey» es afirmar la unidad de la nación española, que decir «Viva el Rey» es afirmar la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que decir «Viva el Rey» es afirmar la Constitución y que decir «Viva el Rey» es afirmar España. Muchísimas gracias, Enrique. Último de los pilares de NEOS, que son las, digamos, amenazas globales, no solo internas. Vamos a ver algunas de ellas en el siguiente vídeo. El espíritu inclusivo y transformador de la Agenda 2030. Y actuar de forma progresista, feminista, ecologista. En este nuevo orden mundial.
Bueno, muchas amenazas, evidentemente, en el plano cultural, social, político. Se ha hablado de la Agenda 2030. Sabemos exactamente qué conlleva, más allá del paraguas de la sostenibilidad, del ecologismo. Para hablar de todo ello, les presento al consultor Luis Zayas, que es consultor, como les digo, y profesor universitario. Un aplauso, por favor. Vivimos en un mundo global. Y vivir en un mundo global quiere decir que la batalla que quiere dar Neos en España por la defensa del orden cristiano se encardina en una batalla mayor, que es una batalla global en pro o en contra de los principios cristianos. Si estamos inmersos en una batalla global, necesitamos conocer qué corrientes de ideas o corrientes culturales se mueven en el mundo, porque antes o después impactarán en España. Si estamos en una batalla global, tenemos que conocer quiénes son los actores globales, personas, instituciones privadas, administraciones, gobiernos nacionales o instituciones multilaterales que o imponen un nuevo orden mundial o algunos están de nuestro lado defendiendo los valores cristianos. Si estamos en una batalla global, tenemos que saber qué estrategias está aplicando el enemigo y cuáles nuestros amigos si funcionan para traerlas a España. Por eso este grupo de amenazas globales, porque Neos no puede tener los ojos solo centrados en España, tiene que mirar también fuera. Y este grupo este año quiere trabajar en 4 cosas. La primera es reivindicar la identidad cristiana de España, de Europa. Como todos ustedes saben, la Unión Europea, a iniciativa de Emmanuel Macron, ha lanzado una conferencia por el futuro de Europa. En primer lugar, queremos hacer oír la voz de los cristianos en esa conferencia. Pero además queremos promover, junto a otras instituciones internacionales y europeas, una convención en el centro de Europa, en Bruselas o en Estrasburgo, en la primavera de 2022, para reivindicar la identidad cristiana de Europa. Queremos una Europa cristiana. La segunda labor que queremos hacer es estrechar red. Si estamos en una batalla global, no podemos estar solos. Y queremos hacer alianzas con grupos que defienden nuestros principios y nuestras ideas, en especial en el ámbito iberoamericano, con el que compartimos cultura, tradición, fe. En tercer lugar, nos preocupa la Agenda 2030. Nos preocupa que bajo unos objetivos buenistas y unas palabras o lenguaje eufemístico se esconda una amenaza para la dignidad, la libertad y la prosperidad de España y los españoles. Y si ese es el caso, queremos denunciarlo ante los españoles. Y si hay algún objetivo bueno, pues lo que queremos es proponer alternativas en positivo a esa Agenda 2030. Y finalmente queremos organizar un grupo de trabajo sobre la resignificación del lenguaje. Hemos visto en muchas de estas presentaciones cómo el lenguaje cambia y la transformación del lenguaje transforma muchas veces la realidad. Queremos denunciar esa resignificación y luchar contra ella. Les animamos a que nos ayuden. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, recta final ya del acto. Vamos con las últimas intervenciones. Estos han sido los 7 pilares. Quiero agradecer en este momento, insisto, esto no es un proyecto personal de nadie. Aquí hay detrás universidades, asociaciones, fundaciones, muchísimas entidades. Y la universidad es una de ellas, ¿no? Es fundamental, por cierto, tanto públicas como privadas. Habrán visto que aquí hay variedad, ¿no? Y es fundamental en la lucha de la búsqueda de la verdad, como hemos hablado. Por tanto, vamos a intentar abordar en los próximos minutos esa transmisión de ese espíritu crítico, de ese rigor en las universidades. Y para ello, qué mejor que dar paso y pedir que suba con nosotros a don José Manuel Pagán, que es rector de la Universidad Católica de Valencia, en representación clara del amplio número de universidades que ya trabajan, que están trabajando ya junto a Neos en diversas acciones e iniciativas conjuntas. Un aplauso a don José Manuel, por favor. Buenas tardes. Hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes como rector de una universidad, la Universidad Católica de Valencia, que como otras que están detrás de esta iniciativa, sienten vivo el compromiso de la universidad con la verdad, conscientes de que la verdad, hace personas libres. Y esto es precisamente lo que queremos para nuestros jóvenes universitarios, personas libres que, conociendo la verdad, puedan ir libres a su encuentro. El reto de nuestras universidades pasa por ayudar a nuestros estudiantes a que sean jóvenes de corazón atento, que sepan discernir entre el bien y el mal. Muchas veces en la universidad olvidamos esto. Olvidamos que más allá de conocimiento, competencias o destrezas técnicas,
Nuestros jóvenes necesitan alcanzar sabiduría, una sabiduría que les permita afrontar cualquier influencia cultural y social que les pueda distorsionar la percepción del bien. Ayudar a saber discernir, a ser personas libres con vocación de servicio. En definitiva, ayudar al joven a encontrar una razón y un sentido para vivir es nuestra misión como universidad. Una misión que nos acerca, que nos introduce en Neos, como servidores de la verdad, como cooperadores de la verdad, empeñados en la tarea de liberar y hacer felices a los hombres. Hoy, la dictadura del relativismo, que niega la existencia de verdades objetivas que están en la base de un orden moral natural, está mutando hacia un totalitarismo intelectual que reconoce un pensamiento único y arrincona a quien tenga otra visión, aunque ésta sea razonable. Pues bien, en este contexto que nos toca vivir, queremos a través de Neos y como universidad dar luz en los debates que hoy están presentes en la sociedad, a la que debemos ofrecer desde la humildad y la esperanza, pero con valentía y determinación, una propuesta antropológica y cultural que descanse en el pensamiento clásico y el humanismo cristiano, que se cimiente sobre los conceptos de persona, verdad y bien común. Muchos de nuestros profesores universitarios están integrados ya en los equipos de trabajo que se han presentado. Esa es solo una primera aportación de nuestras universidades a esta iniciativa, a la que seguro se sumarán otras. Muchas de las universidades que estamos presentes en Neos compartimos el compromiso que nos pide la Excorde Ecclesiae, que es la norma que rige en las universidades católicas, de implicarnos en el estudio de los graves problemas contemporáneos, teniendo la valentía, y cito literalmente, de expresar verdades incómodas, verdades que no halagan a la opinión pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad. Y asumimos el compromiso conscientes de que somos minoría y de que vamos contracorriente. Pero esto no nos debe preocupar. Sí, en cambio, nos debe ocupar llegar a ser una minoría creativa, como aquel cristianismo que irrumpió en el seno del Imperio Romano. Aquellos primeros cristianos que vivían en una sociedad hostil nos enseñan el camino a seguir. No asimilar la cultura dominante. Ellos no lo hicieron. Vivir en medio de la sociedad e influir en la cultura desde la coherencia de vida. Ellos así lo hicieron. En definitiva, vivieron como cristianos en un mundo no cristiano. Es pues momento de apelar a la esperanza, una esperanza que nos empuja a mirar siempre más lejos, a ser ambiciosos y atrevidos en nuestro planteamiento, a ser magnánimos con humildad y fortaleza, pero conscientes de que es hora de ponerse al servicio de España y de Europa, a fin de que una y otra recobren lo mejor de su herencia. Acabo reiterando el compromiso de nuestra universidad y del resto de universidades que se suman a esta iniciativa con la misión de Neos que hoy se nos ha presentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Estamos ya al filo de las 8:30, así que ruego, por favor, a los 4 ponentes que quedan, brevedad por cuestiones sobre todo técnicas, porque estamos transmitiendo en streaming, a nivel online, con lo cual tenemos que ajustar un poco los tiempos. Bueno, nuestro siguiente ponente, orador, vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con la esencia de lo que es Neos, ¿no? La teoría y la práctica de los valores cristianos. Por tanto, les presento a don Fernando Díez Moreno, que es abogado del Estado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es vicepresidente de la Fundación Tomás Moro y autor del libro Teoría y Práctica del Humanismo Cristiano. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Después de 40 años de organizar todo tipo de actividades en la Fundación Tomás Moro, que fue constituida en 1981 por Cruz Martínez Esteruelas y que tiene por objeto difundir los ideales y valores del humanismo cristiano entre la juventud universitaria, después de estos años
llegué a la constatación de que falta un referente, una especie de teoría general del humanismo cristiano. Porque muchos te preguntan, ¿y qué es el humanismo cristiano? Y hay mucha cosa escrita, indudablemente, pero no hay una teoría general formulada. Esto es lo que he intentado yo en este libro, aunque no sé si lo he conseguido. Basado en la persona y la comunidad. La persona trascendente, como ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad de donde se deduce su libertad y los derechos humanos. Y la comunidad, que puede ser política, los poderes públicos, y puede ser social, la sociedad civil, lo que sois todos vosotros. Pero no he querido quedarme en la teoría, he intentado proyectar esta teoría general sobre los problemas prácticos y diarios de nuestra convivencia. Y así esta teoría se proyecta sobre temas como la condición del gobernante, como el relativismo, como la ideología de género, como las leyes LGTBI, etc. Como no hay mejor pedagogía que el ejemplo, he puesto el ejemplo de 3 humanistas históricos, Tomás Moro, Erasmo de Róterdam y Luis Vives, y 3 humanistas modernos, Jacques Maritain, Cruz Martínez Esteruelas, el cardenal de Toledo Marcelo González y el Papa San Juan Pablo II, que es el gran humanista del siglo XX. De todos y cada uno hay una pequeña semblanza de su vida, un resumen de su pensamiento y una enumeración de su obra. ¿Por qué los he elegido? Porque todos y cada uno reúnen las 6 condiciones del humanista. Primera, investidura cultural. Eran hombres de gran cultura. Segundo, preparación profesional. Estaban preparados para desempeñar los cargos de responsabilidad, incluso política, que algunos desempeñaron. Exactamente lo contrario de lo que ocurre ahora. Tercero, defensa de los derechos humanos. De todos los derechos humanos. De todos. Porque hay humanismos que defienden la persona, pero a la hora de defender al concebido y no nacido, o a la hora de defender la libertad de religión o la libertad de enseñanza, se ponen de perfil. Cuarto, amor a la familia. Quinto, sentido de la amistad. Sexto, sentido del humor, sentido de la ironía, típica del humanismo. Cuando Tomás Moro era llevado al cadalso, le dijo al verdugo, por favor, ayúdeme a subir, que para bajar ya me arreglaré yo solo. Y cuando André Froissart preparaba el primer libro de entrevista con el Papa San Juan Pablo II, en una de las entrevistas, el Papa le dijo, ¿sabe usted lo que dicen de mí en el Vaticano? Pues no, Santidad, no lo sé. Pues dicen que yo rezaba a Dios y le decía, Dios mío, algún día veré yo a mi patria Polonia, a mi amadísima patria Polonia, como país libre e independiente. Y Dios se quedó pensando y le dijo, sí, pero no mientras tú vivas. Es, por supuesto, una anécdota anterior a la caída del muro. Pero el Papa seguía rezando, Dios mío, ¿y después de mí habrá otro Papa polaco? Dios se quedó pensando más tiempo y dijo, sí, pero no mientras yo viva. Sentido del humor, sentido de la ironía. Muchas gracias. Venga, con estas pinceladas de humor avanzamos. Gracias, don Fernando. Esto que estamos viendo es totalmente transversal, ya lo han visto, hombres y mujeres, y sobre todo ahora es interesante, los jóvenes tienen un papel fundamental. Es uno de los pilares de Neos y prueba de ello es la siguiente oradora que va a venir con nosotros. Les presento a Natalia del Arco, secretaria general de Libertad y Principios, en representación de esa juventud española que se identifica con los fundamentos que estamos aquí explicando en Neos y cuya movilización es esencial para el futuro de España. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Señor presidente de la Fundación Valores y Sociedad, señor presidente de la Fundación Villa Cisneros, señor presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, señoras y señores, amigos todos. En primer lugar, me gustaría trasladarle nuestra más sincera enhorabuena a los promotores de este proyecto tan esperanzador que representa Neos. Vuestro esfuerzo diario por el triunfo de la verdad es por sí solo una brújula para todos nosotros. Nos hace especial ilusión poder presentar hoy, por primera vez en público,
el Club de los 350, y compartir escenario con una iniciativa que defiende el mismo propósito por el que nacimos: movilizar a la sociedad sobre las bases de la dignidad de la persona en búsqueda del bien común. Muchos de nosotros hemos tenido la típica conversación sobre política en un bar con amigos o compañeros del trabajo. Y la gran mayoría de las veces escuchamos lo mismo: yo paso, a mí no me interesa, yo no creo en la política, son todos iguales. En fin, respuestas que revelan desmotivación, especialmente de los jóvenes, hacia todo aquello que tenga que ver con la política. Entonces nos planteamos, ¿por qué no hacemos nosotros las preguntas? ¿Te gustaría formar una familia? ¿Querrías comprarte una casa? ¿Te preocupa poder pagar el alquiler? ¿Por qué te tienes que ir fuera a trabajar si realmente no quieres? ¿Qué buscas en la vida? Estas preocupaciones, que son tuyas y mías, solo se resuelven con una cosa: haciendo política. La política está en nuestro día a día. Si pasas de ella, pierdes la posibilidad de luchar por tu familia, por tu trabajo, por tu hogar. Si pasas de la política, renuncias a luchar por tu futuro. Invertir esta tendencia es la razón de ser del Club de los 350. Jóvenes que buscan hacer política real para proveer a la sociedad de un futuro brillante. Los jóvenes tienen interés por hacer las cosas bien. Y para esto no hace falta grandes proezas ni encomiables discursos, sino que basta con estar en la calle, ser consciente del mundo en el que vives e intentar buscar las soluciones a los problemas cotidianos. El profesor desde la escuela, el ingeniero desde el estudio, el albañil desde la obra. En definitiva, cada uno de nosotros desde donde estamos. Así, el Club pretende diagnosticar los problemas reales a los que se enfrenta España y proponer las soluciones más adecuadas para los españoles que los sufren. Para ello, están creando una red de jóvenes preparados y comprometidos con el firme convencimiento de que lo bueno siempre atrae lo mejor. Jóvenes que comparten intereses y aficiones y que llevan a cabo actividades tanto de crecimiento personal como de equipo y social, apoyados en la experiencia de un consejo asesor formado por personalidades del ámbito académico, político y empresarial que ayudan a canalizar las buenas ideas en acciones. No creemos en la actitud fácil de pensar que para progresar, para ser felices, tienen que cambiar las cosas de fuera. Nada va a cambiar si no lo cambias tú. Si quieres una sociedad mejor, sé tú mejor. Si quieres una familia mejor o amigos mejores, sé mejor para ellos. Si quieres un futuro mejor, sé tú el que toma las decisiones. No es cuestión de tener libertad, sino de saber ejercerla con pasión y con convicción. Los jóvenes que estáis hoy aquí seguramente sea porque sois personas inconformistas, que creen que el mundo puede mejorar y que encuentran el sentido a intentarlo cada día. Seguramente sintáis que muchas veces vais contracorriente, porque es cierto que vivimos en tiempos convulsos de censura y ataque al disidente. Por esto, ejercer nuestra libertad, luchar por nuestro futuro, es más necesario que nunca. Esta es la mejor época para actuar porque es la nuestra. Actúa y únete al Club de los 350. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Nuestro siguiente y penúltimo orador no es tan joven en cuanto a edad como Natalia, pero sí que lo es en cuanto al espíritu y la energía, y lo van a ver ahora. El otro día en una entrevista radiofónica le escuché una afirmación que me dio de qué pensar. Dijo que al final nosotros vamos tirando en nuestro día a día, ¿no? Con nuestra familia, con nuestro trabajo, deporte, pero no nos paramos a pensar hacia dónde, qué rumbo está tomando la sociedad, y es una parada muy necesaria. No hace falta que les presente, aún así lo voy a hacer. Les pido un fuerte aplauso para Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede. Buenas noches. Buenas noches. Yo, créanme ustedes que nunca me pude imaginar que a estas alturas de mi vida tendría nuevamente que levantar públicamente la voz para defender el orden, los valores constitucionales en cuya elaboración participé y, lo que es más grave, para denunciar otra vez nuevamente que muchas libertades vuelven a estar amenazadas en España.
Y hoy como ayer, créanme ustedes, yo no soy equidistante, estoy donde siempre estuve. Otros son los que se han ido, los que han elegido compañeros de viaje que buscan la ruptura política, social y cultural de la sociedad española para poder imponer un modelo excluyente y totalitario. Yo estoy en el espacio común de todos aquellos que desde la libertad compartimos y defendemos valores comunes como son la democracia y la Constitución, el respeto a la verdad, el derecho a la vida, la unidad de España y sobre todo su permanencia, la permanencia como un proyecto histórico, con una lengua común, con tantos valores, con tantos principios que no son exclusivos ni de izquierdas ni de derechas y que hoy, desde Neos, queremos defender a la vez que denunciar que están en peligro. Porque es necesario crear una gran opinión pública. No se engañen, es necesario sacar la venda de los ojos a una gran mayoría de esta sociedad, hacerlos conscientes de que las minorías están imponiendo su proyecto de vida y de sociedad, unas minorías imperantes que se han transformado en minorías dominantes, que han convertido a la mayoría, a la gran mayoría silenciosa, en una mayoría sometida. Lean simplemente las exposiciones de motivos de las leyes actuales. Son programas electorales de partido, son proyectos ideológicos, en ningún caso son textos legislativos. Y en muchos lugares de España, los pupitres de las escuelas y de los colegios son para los niños el más triste de los exilios personales, como no es otro el de sentirte extraño en tu propia patria y en que te nieguen el derecho a usar la lengua de tu propia patria. Y que esos niños, entre la inconsciencia colectiva de toda la sociedad, sufran la más repugnante de las coacciones, que no es otra que el adoctrinamiento ideológico que se impone a través de las nuevas leyes. Y se construyen fronteras con las lenguas y se establecen casuísticas y excepciones al primero y más importante de los derechos, que es el derecho a la vida. Y todo ello impulsado desde un cada día mayor control de las fuentes de información públicas y de las redes públicas. Por eso es preciso decir con tranquilidad, pero con firmeza, tolerar las ideas de los demás no obliga a compartir las ideas de los demás. Y dialogar con minorías no es renunciar a la opinión de las mayorías. Tolerar no es compartir, dialogar no es renunciar. Y así tenemos que ser capaces de crear en la opinión pública un sentido crítico y libre de la realidad. Porque si hoy la dialéctica es entre constitucionalistas y rupturistas, si no cambiamos, como decía muy bien Jaime Mayor, esta dinámica, la dialéctica se transformará entre una dialéctica entre demócratas y totalitarios. Yo quiero agradeceros a los tres, a Jaime, a Íñigo, a lo que es la Alfonso, mi colegio San Pablo. Quiero agradeceros vuestra generosidad al permitir participar aquí en yo, como muchos otros, hemos hecho de nuestro servicio público un puente para unir orillas. Muchas gracias. Gracias, Paco. Muchísimas gracias, Paco, alcalde. Bueno, y la última ponente para cerrar ya este acto. Me chivan que no le gustan en exceso los halagos o que hable muy bien de ella. María. Muy buenas noches a todos. Es que es un poco tarde y va a empezar a decir cosas que no tiene por qué y ya está. Bueno, convendrán conmigo en que esto de hablar la última tiene bastantes inconvenientes, entre otros que yo
poco o nada puedo aportar a las intervenciones magistrales que se han producido antes de mi intervención. Así que yo voy a cerrar este acto solamente agradecida, orgullosa y esperanzada. Voy a empezar dándoles las gracias a todos ustedes, de verdad, porque para quienes hemos organizado todo esto, ver que este salón está lleno nos colma de satisfacción y nos llena, bueno, de una enorme ilusión y de una enorme esperanza. Gracias por venir y por compartir con nosotros este estreno de Neos, que estoy segura que también va a ser su proyecto. Quiero dar las gracias muy especiales también a todas esas personas comprometidas que con sus aportaciones económicas, porque también hay que hablar de dinero, bueno, pues nos han ayudado a poner esto en marcha y a que Neos tenga un futuro para poder seguir haciendo todas esas iniciativas que tenemos entre manos. Algunos de ellos están aquí, gracias de corazón, otros no han podido venir, pero sé que están viéndonos por streaming. Tenemos gente que nos ha apoyado desde México y desde Estados Unidos, y a los que están por streaming aprovecho para darles un abrazo y sobre todo le mando un abrazo muy especial a alguien que está en streaming desde Miami y que es una pieza esencial y fundamental para el proyecto de Neos. Así que, de verdad, gracias a todos los que han contribuido económicamente con este proyecto, porque sin ellos todo esto no sería una realidad. Y sigo, gracias, por eso hay que aplaudirles. Y sigo con los agradecimientos. Porque si el tema económico es importante, el trabajo intelectual es esencial. Todo lo que hemos oído esta noche aquí a mí me ha parecido, de verdad, hacía tiempo que no oía tanto razonamiento, tanto argumento, tanto sentido común. Ha sido fantástico. Entonces, a todos los que han trabajado durante tanto tiempo, a los responsables de los grupos de trabajo, a los secretarios, a todos los que formáis los grupos de trabajo, gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por las horas que habéis dedicado, por vuestra generosidad. Y gracias también por todos vuestros conocimientos. Gracias por la valentía que habéis demostrado y por el compromiso en la defensa de nuestra fe y de nuestros principios cristianos. Y gracias también por el espíritu cívico que tenéis a la hora de trabajar por España. Y sigo dando gracias. Gracias a las fundaciones, gracias a las universidades, gracias a las asociaciones, a los colectivos y a los jóvenes, que hoy han aparcado su protagonismo para formar parte de este proyecto común y compartido. Un proyecto que está abierto, que es un proyecto que nace hoy sin cargos, es un proyecto que nace sin organigrama, es un proyecto que está organizado, pero que no tiene definido quién va a ser el presidente, el vicepresidente. No, señor, estamos abiertos porque queremos que todos aquellos que quieran colaborar, ayudar y trabajar por Neos y por España se sumen a nosotros. Hasta hoy, de uno en uno dábamos testimonio, pero todos juntos estoy segura de que podremos empezar a ser influyentes. Les hablaba de agradecimiento y de orgullo, y tengo que confesarles que me siento profundamente orgullosa de formar parte de un proyecto de las características de Neos, un proyecto de las cualidades morales y políticas. Bueno, voy a decir prepolíticas porque es verdad que nosotros no estamos en la política y que no queremos estar en la política, pero sí es verdad también que queremos influir en ella. Nos ha tocado vivir momentos complicados y difíciles, y lo han dicho aquí. Nuestros fundamentos cristianos y nuestra fe están siendo arrinconados y están siendo menospreciados. Por eso, desde Neos nos toca asumir con responsabilidad. Tenemos que convertirnos en esa referencia frente al relativismo y la destrucción del orden social que trata de imponerse, como muy bien decía Luis Zayas, en todo el mundo, pero que su vanguardia, desde luego, está aquí en España. El Gobierno, con esas iniciativas políticas, culturales y legislativas, está poniendo en riesgo de verdad los cimientos que son de nuestra sociedad. Y nosotros, quienes conformamos Neos, estamos orgullosos y sin ambajes defendemos y planteamos una corriente cultural abierta para unir, para sumar y para representar a miles de españoles. Miles de españoles que estoy convencida que quieren, como nosotros, dar una respuesta firme y contundente a lo que está sucediendo en España. Y les hablaba también de esperanza, y no soy una ingenua. Sé perfectamente que la tarea que tenemos entre manos es hercúlea, que tenemos por delante un trabajo inmenso, que nadie nos va a recibir con los brazos abiertos. Pero, sin embargo, también es verdad que hemos llegado hasta aquí, no sin trabajo, no sin esfuerzo, y aprovecho para mencionar a Raúl y a Ana, que son dos piezas esenciales de Neos y que han trabajado, les garantizo, 24 horas al día en los últimos tiempos para que todo esto hoy sea una realidad. Así que, Raúl, Ana, muchísimas gracias. Bueno, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, pero bueno, una vez que hemos llegado hasta aquí, ya no hay, a mí también se me cae el boli, ¿eh? Creo que se nos ha caído a casi todos. Bueno, como les decía, hemos llegado hasta aquí y ahora sí que ya no tenemos otro remedio que seguir adelante porque ya no hay marcha atrás.
Tengo esperanza en que NEOS sea ese proyecto, esa palanca, ese acicate que motive para evitar la resignación y la indolencia y nos impulse a todos nosotros a pasar a la acción. NEOS tiene que conseguir parar esa transformación social antes de que todas estas leyes ideológicas, de que todos los cambios educativos y que todos los mensajes que recibimos en los medios de comunicación abotarguen de tal modo nuestra cabeza que no seamos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo y lo correcto y lo incorrecto. Tengo la esperanza de que NEOS sea ese proyecto que ayude a construir una nación en la que lo bueno o lo malo no lo decida un gobierno, sino una conciencia que esté bien formada. La capacidad de resistencia, el compromiso, la motivación social y la perseverancia serán los rasgos de nuestra iniciativa. Frente al desorden y al relativismo, nuestros fundamentos cristianos y nuestra fe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, y muchísimas gracias a todos los que han estado aquí. Ponemos punto y final a esta puesta de largo de NEOS. Por cierto, ha venido para quedarse. Hay página web que se abre ahora mismo, que se llama NEOS España, con ñ, españa.es, y agradecer a todos los que nos han visto de manera online, tanto en España como en el resto del mundo. Así que si les parece, qué mejor que poner punto y final a este acto. Les ruego que se pongan todos en pie, por favor, para escuchar el himno nacional. Muchísimas gracias por su presencia y hasta pronto.